15 de marzo del 2003, 2:37 de la madrugada. Las manos de Rodrigo, el Chueco, Méndez, temblaban mientras sostenía la AK-47. $3 millones. Ese era el precio que el cártel de Juárez había puesto sobre la cabeza de Ismael, el Mayo, Zambada. Y el Chueco, sicario de élite con 23 ejecuciones confirmadas, había aceptado el contrato. El plan era simple: entrar al rancho Las Palomas en las montañas de Sinaloa, esperar hasta que el viejo estuviera solo, una ráfaga de cuerno de chivo, desaparecer en la sierra. El Chueco y su equipo de 5 hombres llegaron al rancho a las 2 de la mañana. No había seguridad visible, no había retenes, no había nada. Solo un viejo de 55 años en una mecedora del porche, fumando un cigarro, como si estuviera esperando que amaneciera. El Chueco levantó su rifle, apuntó directamente al pecho del viejo y jaló el gatillo. Clic. Nada. Intentó de nuevo. Clic. Los otros 5 sicarios intentaron disparar. Clic. 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 6 armas. 6 fallos. El silencio de la sierra se volvió ensordecedor. El viejo se levantó lentamente de su mecedora, dio una última calada a su cigarro y dijo 7 palabras que se convertirían en leyenda en el mundo del narco. Sabía que vendrían, siempre lo sé. Lo que nadie sabía, lo que los libros de historia del narcotráfico nunca contarán completo, es que el Mayo Zambada había sabido del contrato durante 2 meses. Y lo que hizo en esos 2 meses no solo salvó su vida, cambió para siempre las reglas del poder en el Triángulo Dorado. Para entender lo que pasó esa madrugada en el rancho Las Palomas, necesitas entender quién era Ismael Zambada García en el 2003. No era solo otro narco, era el fantasma, el hombre que construyó el cártel más poderoso de México sin jamás pisar una cárcel, sin aparecer en fotos, sin dar entrevistas. Mientras el Chapo Guzmán era la cara pública, el Mayo era el cerebro invisible. A principios de los 2000, el cártel de Sinaloa dominaba el Pacífico mexicano, pero había un problema. El cártel de Juárez, liderado por Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy, controlaba la frontera más lucrativa, Ciudad Juárez, la plaza donde pasaban toneladas de cocaína hacia Texas, Nuevo México y Arizona, y Juárez no iba a compartir. Durante años, hubo una tregua tensa. Sinaloa tenía sus rutas del Pacífico, Juárez tenía la frontera norte. Todos ganaban dinero, todos respiraban. Pero en 2002, algo cambió. El Mayo comenzó a mover producto por Juárez sin permiso. No mucho, solo lo suficiente para probar las aguas, para ver qué tan fuerte era realmente el control de Carrillo Fuentes. Los envíos pasaban, las mulas cruzaban, el dinero fluía. Y Vicente Carrillo se dio cuenta. El Viceroy llamó a una reunión en enero de 2003. Todos los jefes de Juárez presentes. El tema era el problema Mayo Zambada. Este viejo cree que puede entrar a mi plaza como si fuera su rancho, dijo Carrillo, su voz fría como el desierto de Chihuahua. Ya le mandamos advertencias, ya perdimos 2 envíos que él interceptó, ya es suficiente. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó Heriberto, el Águila, Lascano, jefe de sicarios. Carrillo se inclinó hacia adelante. Lo eliminamos, pero no puede ser un operativo normal. Este cabrón es inteligente, tiene ojos en todas partes. Nunca duerme en el mismo lugar 2 veces. Nunca anda con escolta grande. Es un fantasma. Ahí fue cuando alguien mencionó el rancho Las Palomas. El Mayo tenía propiedades en toda la sierra de Sinaloa, pero había una que visitaba más que las otras. Un rancho pequeño, discreto, en las montañas entre Culiacán y Badiraguato. Iba cada 2 semanas, siempre los viernes. Se quedaba solo, sin guardaespaldas aparentes, como si fuera realmente solo un viejo hacendado revisando su ganado. Si alguien puede acercarse lo suficiente para matar a el Mayo Zambada, es en ese rancho, dijo el Águila. Carrillo sonrió. Entonces encuentra al mejor. Quiero al hombre que nunca falla. El Águila encontró a Rodrigo Méndez, conocido en el bajo mundo como el Chueco, no por alguna deformidad, sino porque tenía la habilidad de entrar y salir de lugares imposibles, siempre encontrando el ángulo chueco, el camino que nadie más veía. El Chueco había trabajado para Juárez durante 4 años. Tenía 23 ejecuciones confirmadas. Políticos, rivales, traidores, testigos protegidos. Si el Chueco aceptaba un contrato, el objetivo moría. Siempre. 28 de enero de 2003, 11 de la noche. El Chueco estaba en un bar de Ciudad Juárez cuando el Águila se sentó frente a él sin invitación.
Tengo un trabajo para ti, dijo Lascano. El Chueco no levantó la vista de su cerveza. No estoy disponible. $3 millones. Ahora el Chueco levantó la vista. ¿Por quién? Por el fantasma de Sinaloa. Por el Mayo Zambada. El Chueco se quedó en silencio por un momento largo. Había escuchado las historias. El hombre que nunca dormía en el mismo lugar. El hombre que tenía informantes hasta en la DEA. El hombre que sabía cuándo venían los operativos antes que los propios soldados. Todos dicen que es imposible matarlo, dijo el Chueco finalmente. Por eso pagamos 3 millones, respondió el Águila. Tenemos inteligencia. Va a un rancho cada 2 viernes. Está solo, vulnerable. Una oportunidad limpia. El Chueco tomó otro trago. Necesito 5 hombres, los mejores. Hecho. Necesito planos del rancho, rutas de escape, todo. Lo tendrás en 48 horas, y quiero la mitad del dinero ahora. El Águila deslizó una llave de caja de seguridad por la mesa. 1,5 millones. Ya está depositado. El resto cuando confirmemos que el viejo está muerto. El Chueco tomó la llave. Pero había algo que ni el Chueco, ni el Águila, ni Vicente Carrillo sabían. Antes de que el Chueco siquiera tocara esa llave, Ismael Zambada ya sabía todo del contrato. El Mayo Zambada no se convirtió en el narco más exitoso de la historia confiando en la gente. Se convirtió en leyenda entendiendo que cada hombre tiene un precio, cada hombre tiene un miedo, y cada hombre comete errores. El Mayo tenía ojos en todos lados. No sicarios obvios con radios y armas, no convoyes llamativos. Tenía taxistas, vendedores de tacos, mecánicos, empleadas domésticas, gente que nadie notaba, gente en la que el cártel de Juárez nunca pensaría en poner atención. Y uno de esos pares de ojos era una mesera llamada Lupita, que trabajaba en el bar donde el Águila reclutó a El Chueco. Lupita había visto la reunión. No escuchó la conversación completa, pero vio la llave deslizarse por la mesa, vio la expresión seria, y conocía a Heriberto Lascano de vista. Todos en Juárez lo conocían. 4 horas después, Lupita estaba en un teléfono público. Llamó a un número que le habían dado 3 años atrás con una sola instrucción. Úsalo solo si ves algo importante. La llamada fue transferida 3 veces. Finalmente, una voz tranquila contestó. Diga. Lupita describió lo que vio. La reunión, el Águila, el hombre con cara de sicario, la llave, la seriedad. La voz del otro lado permaneció en silencio por 3 segundos. Buen trabajo, Lupita. Va a encontrar 50,000 pesos en su cuenta mañana. Olvide esta llamada. La línea se cortó. 20 minutos después, esa información llegó a los oídos de Ismael Zambada García. El Mayo estaba en una de sus casas de seguridad en Culiacán, cenando tacos de marlín con su círculo más cercano, hombres que llevaban con él décadas. Su lugarteniente más confiable, un hombre llamado Chuy, el Sombra Reynoso, entró a la habitación y se inclinó para susurrarle algo al oído. El Mayo dejó su taco lentamente, se limpió las manos con una servilleta. Después miró a Chuy con esos ojos que habían visto 50 años de traiciones, guerras y sobrevivencia. Así que Juárez finalmente se decidió, dijo el Mayo en voz baja. Chuy asintió. Parece que contrataron a Rodrigo Méndez, el Chueco. Es bueno. El Mayo sonrió levemente. Todos son buenos hasta que no lo son. Chuy esperó. Conocía esa mirada. El Mayo estaba pensando, calculando, viendo 5 movimientos adelante, mientras todos los demás apenas veían uno. Patrón, ¿quiere que lo eliminemos antes de que se acerque?, preguntó Chuy. Podemos hacerlo desaparecer esta noche. El Mayo negó con la cabeza lentamente. No, vamos a dejarlo venir. Chuy frunció el ceño. Con respeto, patrón, este cabrón no falla. Si le damos la oportunidad. Ya sé lo que estás pensando, interrumpió el Mayo, pero necesito que Juárez entienda algo. Necesito que todos entiendan algo. No soy un objetivo. Nunca lo he sido. Nunca lo seré. Y la única manera de probar eso no es matando a sus sicarios en la oscuridad. Es dejándolos venir, dejándolos intentar, y dejándolos fracasar frente a sus propios ojos. Chuy comprendió. No era solo sobre sobrevivir. Era sobre enviar un mensaje que resonaría por todo México. Durante las siguientes 6 semanas, el Mayo orquestó una de las operaciones de contrainteligencia más brillantes en la historia del narcotráfico. Primero, identificó exactamente qué información tenía Juárez. Sabían del rancho Las Palomas.
Sabían que el Mayo lo visitaba los viernes. Sabían que aparentemente estaba solo. Perfecto. El Mayo dejaría que siguieran creyendo eso. Segundo, el Mayo necesitaba neutralizar las armas sin que el Chueco lo supiera. Ahí es donde entró su armero de confianza, un antiguo mecánico de Beretta llamado Don Saúl. Don Saúl había estado modificando armas para el Mayo durante 20 años. Si alguien podía hacer algo imposible con un arma, era él. «Necesito que hagas algo que nunca has hecho», le dijo el Mayo. «Necesito que interceptes las armas de 6 hombres y las sabotees de manera que parezcan funcionar perfectamente, pero fallen en el momento crucial». Don Saúl se rascó la cabeza. «Eso es técnicamente posible. Puedo modificar los percutores para que se rompan con el primer disparo. O puedo usar municiones adulteradas que no detonen, pero necesito acceso a sus armas». El Mayo sonrió. «Eso ya está arreglado». Resulta que el Mayo tenía a alguien dentro del círculo de confianza de El Chueco. No uno de sus sicarios, eso sería demasiado obvio, pero sí al armero que el Chueco usaba en Juárez para conseguir sus armas. El armero se llamaba Primitivo, y le debía a El Mayo algo más valioso que dinero. Le debía su vida. 3 años atrás, el hijo de Primitivo había sido secuestrado por una célula rival. El Mayo había movido sus contactos, había presionado, había negociado, y había devuelto al hijo vivo y sin un rasguño. Primitivo nunca olvidó eso. Cuando el Mayo lo llamó con una petición, Primitivo no hizo preguntas. Una semana antes del hit, el Chueco fue con Primitivo a recoger las armas para él y su equipo. 6 AK-47, recién importadas, perfectas. Las revisó personalmente. Funcionaban impecable. Lo que el Chueco no sabía es que después de que se fue, Primitivo llamó a Don Saúl. Durante toda una noche, Don Saúl trabajó en esas 6 armas, modificó cada percutor de manera microscópica, insertando un defecto estructural invisible que garantizaba que se rompería con el primer intento de disparo. Las armas se veían idénticas, pesaban igual, los cargadores estaban llenos. Pero cuando alguien jalara el gatillo, el percutor se rompería antes de golpear el fulminante. Un clic. Nada más. Al día siguiente, Primitivo llamó a El Chueco. «Ya están listas, carnal. Limpias, aceitadas, probadas, listas para trabajar». El Chueco recogió las armas sin sospechar nada. La tercera parte del plan era la más peligrosa. El Mayo necesitaba estar realmente en ese rancho. No podía mandar un doble. No podía esconderse. Porque si Juárez descubría el engaño, si sospechaban que el Mayo sabía, buscarían otra manera, otro momento, y el Mayo perdería su oportunidad de enviar el mensaje definitivo. Así que el Mayo tomó la decisión más audaz de su carrera. Estaría solo en ese porche. Esperaría a los sicarios. Confiaría completamente en su plan. Chuy casi tiene un infarto cuando el Mayo le dijo: «Patrón, esto es una locura. Si algo sale mal, si una sola de esas armas funciona, no va a funcionar», dijo el Mayo con una calma que helaba la sangre. «Confío en Don Saúl. Confío en Primitivo. Y sobre todo, confío en que estos pendejos de Juárez son predecibles. Van a venir armados hasta los dientes, seguros de su superioridad, y van a piano a aprender que en esta vida, las armas no ganan guerras. La información las gana». 15 de marzo de 2003, 11 de la noche. El Chueco y sus 5 hombres salieron de Ciudad Juárez en 2 camionetas. Llevaban las 6 AK-47 de Primitivo, chalecos antibalas, radios encriptados y la confianza de hombres que nunca habían fallado. El viaje a Sinaloa tomó 7 horas. Llegaron a las montañas justo después de las 2 de la madrugada. Estacionaron a 2 kilómetros del rancho y caminaron el resto. Las montañas estaban en silencio. No había patrullas, no había retenes, no había absolutamente nada. «Es demasiado fácil», susurró uno de los sicarios. «Exacto», respondió el Chueco. El viejo se confió. Cree que nadie sabe de este lugar. Error fatal. Se acercaron al rancho. Era pequeño, modesto. Una casa de madera, un establo, algunos corrales. Y en el porche, sentado en una mecedora, estaba un hombre de unos 55 años, delgado, con sombrero vaquero, fumando un cigarro tranquilamente como si no tuviera una preocupación en el mundo. «Es él», confirmó el Chueco mirando por sus binoculares. «Ismael Zambada García, el fantasma». Los 6 hombres se posicionaron. Rodearon el rancho desde diferentes ángulos. El Chueco tenía la línea de tiro directa. A las 2:37 de la madrugada,
El Chueco levantó su AK-47, apuntó al pecho del viejo en la mecedora, respiró hondo y jaló el gatillo. Clic. Su corazón se detuvo. Intentó de nuevo. Jaló más fuerte. Clic. Otra vez. Y otra. Y otra. Clic, clic, clic. A su alrededor, escuchó los mismos sonidos. Sus 5 hombres, tratando desesperadamente de disparar. 6 armas, 6 fallos, 0 balas. El hombre en la mecedora se levantó lentamente. Apagó su cigarro en el barandal del porche. Se giró para mirarlos directamente, aunque estaban escondidos en la oscuridad. Y con una voz que era suave pero que de alguna manera se escuchó clara en el silencio de la sierra, dijo: «Sabía que vendrían. Siempre lo sé. De las sombras alrededor del rancho, de lugares que el Chueco hubiera jurado que estaban vacíos, emergieron figuras, docenas de ellas. Hombres armados con rifles verdaderos, con balas verdaderas, que habían estado ahí todo el tiempo, invisibles, esperando. El Mayo había convertido su rancho vulnerable en una trampa perfecta. El Chueco dejó caer su arma inútil. Sus hombres hicieron lo mismo. Estaban rodeados, superados en número y completamente derrotados sin que se disparara un solo tiro. El Mayo caminó hacia el Chueco. No tenía arma, no tenía chaleco. Solo era un hombre de 55 años en jeans y botas vaqueras, pero en ese momento parecía el hombre más peligroso del planeta. «¿Cuánto te pagó Carrillo?», preguntó el Mayo. El Chueco tragó saliva. 3 millones. El Mayo asintió. «Es un buen precio. Casi me siento halagado». Hizo una pausa. «Dime, Rodrigo, cuando aceptaste este contrato, ¿cuántos segundos tardaste en decidir?». El Chueco no respondió. «Porque aquí está el problema con ustedes, los sicarios», continuó el Mayo. «Ustedes piensan que el poder viene de las armas, del miedo, de cuántos hombres han matado. Se equivocan. El poder verdadero viene de saber. Saber qué va a pasar antes de que pase. Saber quién te va a traicionar antes de que te traicionen. Saber dónde van a atacar antes de que ataquen». Caminó alrededor del Chueco lentamente. «Yo supe de este contrato el mismo día que te lo ofrecieron. Supe qué armas ibas a usar. Supe por qué ruta ibas a venir. Supe exactamente a qué hora estarías aquí. Y en vez de matarte en Juárez, en vez de hacer esto fácil, te dejé venir. ¿Sabes por qué?». El Chueco negó con la cabeza, el miedo evidente en sus ojos. «Porque necesito que Vicente Carrillo entienda algo. Necesito que todos los carteles de México entiendan algo. Yo no soy un objetivo. No puedes comprar la información suficiente. No puedes contratar suficientes sicarios. No puedes hacer un plan suficientemente bueno. Porque siempre, siempre voy a saber lo primero». El Mayo sacó un sobre del bolsillo de su camisa y se lo dio a el Chueco. «Dentro hay un teléfono satelital y un número. Vas a llamar a Vicente Carrillo ahora mismo. Vas a contarle exactamente lo que pasó aquí esta noche. Vas a decirle que sus armas no funcionaron porque yo las saboteé. Vas a decirle que sus planes no funcionaron porque yo los conocía. Y vas a decirle que si alguna vez vuelve a intentar algo contra mí o contra Sinaloa, no va a haber advertencia. No va a haber segunda oportunidad. Simplemente voy a terminar lo que debí terminar hace años». El Chueco tomó el sobre con manos temblorosas. «¿Y nosotros? ¿Qué nos va a pasar?». El Mayo miró a los 6 hombres. «Ustedes van a caminar fuera de estas montañas. Van a regresar a Juárez. Van a renunciar. Y van a desaparecer. Si los vuelvo a ver trabajando para cualquier cartel, si escucho sus nombres en cualquier operación, van a desear que los hubiera matado esta noche. ¿Entendido?». Los 6 hombres asintieron. El Mayo hizo un gesto y sus hombres bajaron las armas, abriendo un camino. El Chueco y su equipo caminaron hacia la oscuridad, hombres destrozados llevando el peso de su fracaso total. Después de que se fueron, Chuy se acercó a el Mayo. «¿Cree que Carrillo van a entender el mensaje, patrón?». El Mayo encendió otro cigarro. Ya lo entendió. Este mensaje no era para él. Era para todos. Para los Zetas, para el Golfo, para Tijuana, para cada cartel que piensa que puede tocarme. Se giró para mirar las montañas. Ahora todos saben. No se puede matar a un fantasma. 3 horas después, el Chueco hizo la llamada desde una gasolinera en las afueras de Culiacán. Vicente Carrillo Fuentes escuchó en silencio el relato completo. Las armas saboteadas, la emboscada, el mensaje. Cuando el Chueco terminó, hubo un largo silencio. «Regresa a Juárez», dijo finalmente Carrillo. «Tus 3 millones están cancelados. Y Rodrigo,
Nunca vuelvas a tomar un contrato. Estás acabado. La línea se cortó. Al día siguiente, el cártel de Juárez llamó a una reunión de emergencia. Vicente Carrillo, por primera vez en su carrera, admitió lo impensable. No podemos tocar a El Mayo Zambada. Intentamos el mejor sicario. Intentamos el plan perfecto. Él lo sabía todo. No solo lo sabía, nos dejó venir, nos dejó intentar, y nos humilló sin disparar una bala. Heriberto Lascano, el jefe de sicarios que había sugerido el plan, bajó la cabeza. «¿Entonces qué hacemos?», preguntó alguien. Carrillo encendió un cigarro. «Nos alejamos de Sinaloa, respetamos sus rutas, y nos aseguramos de nunca subestimar al viejo hacendado otra vez». Fue la primera vez que el cártel de Juárez retrocedió sin que se disparara un tiro en guerra. La historia de esa madrugada en el rancho Las Palomas se convirtió en leyenda. Se contó en bares de Culiacán a Tijuana, de Juárez a Matamoros. Se transmitió de generación en generación de narcos, y el mensaje era claro. Ismael Zambada García no era solo un capo, era el hombre que siempre sabía, el hombre que veía 3 movimientos adelante, el hombre que convertía los ataques en lecciones. El Chueco dejó el narcotráfico esa noche. La última vez que alguien supo de él, estaba trabajando en una fábrica en Monterrey bajo un nombre falso, un hombre roto que cargaba la vergüenza de su fracaso más grande. Y el Mayo regresó a su mecedora, terminó su cigarro y siguió siendo el fantasma más poderoso de México. Vivió otros 20 años después de esa noche, evadiendo capturas, operativos, traiciones. No porque fuera el más violento, no porque tuviera más armas, sino porque entendió algo que la mayoría nunca entiende. El arma más peligrosa no es la que dispara balas, es la información. Es saber lo que tu enemigo va a hacer antes de que lo haga. Es convertir sus planes en tu victoria. Es jugar ajedrez mientras todos los demás siguen jugando damas. Los miembros de Juárez intentaron intimidar al viejo hacendero. Ignoraban quién realmente era el Mayo Zambada. Y pagaron el precio, no con sus vidas, sino con algo peor. Con su reputación, su orgullo y la certeza absoluta de que nunca podrían ganarle.